Y los demás, bueno, ya faltaron, ¿qué vamos a hacer? Ya no se puede hacer nada. Bien, vamos a entrar ahora a ver otros asuntos de la Carta de los Romanos. Romanos presenta una estructura, ¿no? En cuanto a su contenido, eh, interesante, bastante didáctica. En realidad, Romanos es una de las primeras teologías sistemáticas, ¿no? Un poco en esa tendencia va, ¿no? Va estableciendo algunas doctrinas de manera ordenada, ¿no? Ah, se le conoce también como una teología sistemática incipiente, ¿no? Que está comenzando. Bien, hay un tema en Romanos que vamos a tratar ahora, que está en los primeros capítulos, y voy a poner un poco la estructura de Romanos, ¿no? Cómo se da en las primeras partes. Eh, a ver, acá tengo la estructura al epístola a los Romanos, ¿no? Cuando hablo de estructura, ¿no? Y eso es bueno que ustedes aprendan a hacer, ¿no? La estructura tiene que ver cómo está distribuido el contenido de la carta en cuanto a su mensaje, a su tema, ¿no? Cómo podemos ordenar la carta en base a su contenido, ¿no? Ya sea temas relacionados a algún tema en específico, ¿no? Algún evento. En caso de las epístolas, es mayormente la estructura se va en relación a los temas, ¿no? Que se tratan en las cartas, ¿no? Entonces, Romanos tiene su estructura ah, bastante definida, ¿no? Los asuntos en Romanos se están tratando ah, con bastante claridad, ¿no? Entonces, la primera parte de Romanos, hemos visto que incluye una introducción de Pablo, ¿no? La introducción que Pablo hace y una declaración general sobre el tema del libro, ¿no? Entonces hay una tesis, como les dije, ¿no? La tesis del autor se encuentra en el primer capítulo de Romano, ¿no? ¿Cuál es la intención de Pablo de escribir? Entonces, el objetivo de Pablo es presentarles la salvación, ¿no? Cómo se alcanza esa salvación tanto a judíos como a gentiles, ¿no? Y la tesis, la declaración de esto está en Romanos 1:16 al 17, ¿no? Donde dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Ahí está, ¿no? El tema de Pablo es salvación. A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, ¿no? La salvación tanto a los judíos como a los griegos. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, ¿no? Entonces está el objetivo claro en el primer capítulo, ¿no? Es presentar el propósito del libro, la tesis del autor y la salvación que se alcanza a judíos como gentiles por medio de la fe. Esa es la primera parte de Romanos, ¿no? Los primeros versículos del 1 al 17. Es la primera parte del contenido de Romanos, ¿no? Entonces, cuando usted lea Romanos, los primeros versos tienen que ir en esa dirección, ¿no? Una introducción de Pablo al libro y la declaración de la tesis que él va a hacer, ¿no? Vamos a detenernos un poco en la segunda parte. En la segunda parte, eh, en esta segunda sección, vamos a encontrar en la carta que se muestra la injusticia de todas las personas, ¿no? Eso vamos a ver en el capítulo 1, del verso 18 al capítulo 3, verso 20, ¿no? Vamos a ver cómo Pablo, ¿no? Va a mostrar la injusticia de todas las personas, ¿no? A ver, vamos a ver, ya vamos a observar el capítulo 1. Y los traductores de la Reina Valera han puesto ahí en el verso 18, capítulo 1, verso 18,
un título, ¿no? Creo que todos tenemos la Reina Valera, la versión la de Reina Valera, tenemos todos, ¿no? Amén. Y el capítulo 1, versículo 18. A ver, ¿qué dice el verso 18? El título, profesor. Capítulo 1, verso 18. De Porque la Romanos. ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia a los hombres que tienen con injusticia la verdad. Siga. Porque lo que Dios se conoce es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Digo, Sí, sí, sí. ya. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder de deidad, se hacen, perdón, claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues Ya. así no, Sí, ahí está bien. Ya. La primera parte de los versos 18 al 20 que ha leído Cristian, ¿no? Muestra una situación de Dios hacia el hombre, ¿no? Dice el verso 18 que Dios, la ira de Dios, ¿no? ¿Está contra quién? ¿Contra quién está la ira de Dios? En el verso 18, ¿no? Contra la impiedad e injusticia de los hombres. O sea, Dios está con ira. Dios está con ira contra los hombres, ¿no? Contra los hombres que detienen con injusticia la verdad, ¿no? Porque dice que la verdad de Dios, Dios ya la manifestó, ¿no? Y la manifestó a través de las cosas que Él ha creado, ¿no? Entonces, acá hay una primera parte en esta sección para mostrar la culpabilidad del hombre, ¿no? La injusticia de los hombres, ¿no? Entonces Pablo va a poner el primer argumento, ¿no? ¿Por qué Dios está con ira contra los hombres? ¿No? ¿A qué se debe que Dios tenga ira sobre los hombres? En el capítulo 1 lo muestra, ¿no? Primero dice Pablo porque ellos han conocido a Dios, ¿no? Han conocido porque Dios se ha revelado y Dios se ha revelado a los hombres por medio de las cosas que Él ha hecho. Y acá yo quiero preguntarles a ustedes, ¿no? Ustedes que ya están cursando algunos estudios, ¿no? ¿Cómo Dios se ha revelado al hombre para darse a conocer? ¿No? A ver, eh, antes, estoy hablando antes de la revelación de Jesucristo, ¿cómo Dios se ha dado a conocer? Yo, pastor, ¿puedo? Adelante, ¿quién desea participar? Yo, Brian Estrada, buenas Ya, noches. Brian, a ver. Claro, esa es una interrogante bastante interesante, porque ahí se puede responder, por ejemplo, cómo se salvan los indígenas que nunca han tenido acceso al Evangelio. Ujú. Por A ejemplo, ver, esos indígenas no sería justo, claro, que por no haber escuchado el Evangelio no puedan salvarse, ¿no? Tendría que haber una manera para salvarse. Bien, la respuesta está, considero que Dios ha puesto en nosotros la eternidad, un sentido de conciencia de poder discernir entre lo bueno y lo malo, ¿no? Entonces el ser humano, por propia naturaleza, sabe qué está haciendo bien y qué está mal, ¿no? Pero conscientemente se deja llevar por la maldad, ¿no? ujú, Y Dios habla a través de esa moral que le ha entregado, ¿no? Ese es un argumento. ya, Otro es a través de la creación, ¿no? Las ya. cosas que son naturales. A ver,
Bueno, Brian está tocando un argumento, más adelante lo menciona, pero lo que se menciona aquí en la lectura que hemos hecho es que Dios se ha dado a conocer a los hombres. O sea, no es que ellos puedan acusar a Dios de que Dios no se ha dado a conocer. Por eso ellos han obrado sin considerar a Dios, ¿no? Entonces, Dios se ha dado a conocer a los hombres y lo ha hecho a través de la creación que él ha hecho, por las cosas que ha hecho, ¿no? Pregunto, en su reflexión teológica ya que usted debe tener, ¿no? ¿La creación habla de Dios? Sí, pastor, sí. Sí. A ver, Javier, cuéntanos cómo la creación habla de Dios. Bien, primeramente, pastor, todo esto, lo que hemos leído, tenemos acá la acusación que Dios hace al mundo, la acusación que Dios hace al mundo. Y hay muchas cosas, ¿no? Pero eh, mostrando, mostrando que el hombre necesita la justicia de Dios. Eh, Dice ahí, y esto lo podemos ver hasta todo el capítulo 1, el capítulo 2 también podemos verlo, porque en el capítulo 1 del... eh, ya, vamos a ver, a tomar un texto. Ya, el versículo 21 vamos a decir. Ya, bueno, del versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, dice. ¿Ya? O sea, se ha manifestado. Pues Dios se lo manifestó y lo aclara. Versículo 20, de ahí empieza. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, dice. Ahí está la respuesta a lo que yo afirmo, pero no es otra cosa sino de la palabra mismo, su respuesta. Siendo entendida por medio de las cosas hechas, dice. O sea, todo lo físico, ¿no? El orden de la órbita y más allá del espacio, hay un orden. Ahora, de ahí se conoce donde dice, ¿no? Que alguien lo hizo, alguien lo hizo y no es la teoría, ¿no? ¿Cómo se llama? Esta teoría que escapa de mi mente, pero hay un orden, hay un arquitecto. ¿Ya? Entonces ahí nos hace ver de modo que no tienen excusa, dice. Por eso dice Pablo, oh hombre, eres inexcusable, dice. ¿No? Oh hombre, eres inexcusable. Versículo 21 va a decir, pues habiendo conocido a Dios, ya ahí dice, ¿verdad? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento. Eso es correcto, ¿no? Los filósofos de este tiempo admiten, ¿no? De que todo este orden, hay una mente que lo ha hecho. Y cuando más se sigue investigando, vamos a encontrar cosas que sorprende a la misma ciencia y a todos los campos, no sea matemática, física, y todo sorprende más. Y así, pastor, sigue todo el versículo 22, 23, hasta donde llega el capítulo 3:21, me parece, o 3:20. Sí, 3:20. Ya va a dar con exactitud que el hombre no tiene excusa. Ya, entonces, Javier está hablando de que la creación nos dice algo, ¿no? Nos dice algo, por lo que veo, nos hace pensar de un creador, ¿no? O sea, cuando usted ve la creación, ve lo que le acompaña, las cosas que están, la naturaleza, ve los animales, ve los astros, ¿no? El día y la noche, ve las estaciones, los cambios. Usted ve a otras personas, ¿no? Entonces, todo lo que vemos que nos acompaña nos hace pensar de que alguien lo hizo, ¿no? Que hay un creador, ¿no? Que hay un creador.
¿no? Entonces, la creación habla de que alguien creó esto. Pero ¿qué más? ¿Qué más dice la creación de Dios? ¿Qué más puede decir usted que la creación puede decir de Dios? ¿No? No solamente que hay un creador, algo más dice la creación, ¿no? ¿Qué dice? A ver, suelte nomás, no tenga temor, hable nomás. Si se equivoca, no hay problema. Si suelta alguna herejía, tampoco lo corregimos, ¿no? ¿A O sea, la palazo lo creación. corrige? Es como Excomulgamos también todo, pero no importa, pues tiene que haber equivocaciones. Que no se equivoca, no aprende, pues. A ver, ¿qué más hace la creación? Pues, o sea, Pablo está diciendo ahí que los hombres que quieren excusarse en el día del juicio de Dios no van a tener excusa, porque ellos conocieron a Dios y esa persona va a decir, pero ¿cómo lo conocía a Dios? ¿No? Y el Señor va a decir, bueno, por medio de las cosas que yo creé, ustedes conocieron de mí, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo la creación habla de Dios? Ya Javier dijo algo, ¿no? Que la creación habla que hay un creador, un arquitecto de todo lo que se hizo, ¿no? Pero ¿qué más? ¿Qué más dice? Pastor, Sí. el Salmos 8 Ujú, dice, ¿no? 8:3 de Salmo dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? ujú. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra, e hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas, huellas y todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuando pasan los senderos, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. O sea, Ajá. escribe al mismo hombre, ¿no? Ujú. Y está mostrando no solamente que Dios, la obra de Dios son la luna, las estrellas, el firmamento, sino que también el hombre es la creación de Dios y lo que el hombre posee, las cualidades que el hombre tiene, la inteligencia que el hombre tiene, la capacidad que el hombre tiene justamente manifiesta la gloria de Dios, ¿no? O sea, ¿dónde podemos ver a Dios? ¿Cómo podemos ver? Lo podemos ver a Dios en nosotros mismos, no necesariamente como creyentes, como cristianos, sino como ser humano, ¿no? Como creación de Dios. Ah, ya, muy bien. Entonces, de alguna manera, viendo el hombre toda la creación y viendo la perfección de la creación y viéndose él mismo como creación, ¿no? Está reconociendo o debe reconocer que Dios lo hizo ah, de esa manera, ¿no? Esa es la gloria de la creación de Dios, ¿no? Pero también cuando vemos la creación, ¿no? Cuando vemos la creación podemos ver el poder de Dios, ¿no? O sea, por eso dice en el capítulo 1 de Romanos, ¿no? Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, ¿no? Entonces, la creación me habla de Dios, sí, y me habla cuán poderoso es, ¿no? O sea, solo observando la creación digo que el creador es poderoso, ¿no? Eh, es poderoso en su obrar, ¿no? Entonces, la creación me habla del poder de Dios. Pero también la creación me habla de lo creativo que es, ¿no? Al ver la creación, por ejemplo, las plantas, las flores, la diversidad que hay, los colores, los olores, las formas, ¿no? Entonces veo que Dios es un Dios poderoso, pero creativo, ¿no?
al ver las diferentes especies, ¿no? Tanto en el mar como en la tierra, en el aire, ver la diversidad de especies que hay, ¿no? La cantidad de diversidad de insectos que hay, ¿no? Y bueno, en un mundo más microscópico vamos a ver todo lo que hay ahí, ¿no? O sea, fíjese la creatividad, ¿no? En el obrar de Dios. Segundo, la perfección de Dios, ¿no? La creación me dice que el creador es perfecto, ¿no? La simetría en la creación, ¿no? Lo que mantiene ahora en órbita al planeta, ¿no? Y su rotación y la perfección en sus movimientos para que no pueda haber ninguna catástrofe, ¿no? Entonces, todas esas cosas me hablan de la perfección de Dios, viendo al ser humano también lo complejo de su funcionamiento, la concepción de la vida, ¿no? Todas esas cosas nos hacen ver a un Dios perfecto, a un creador perfecto, poderoso, creativo, ¿no? Pero de esa manera yo puedo conocer a Dios, ¿no? Yo puedo conocer a Dios. Por eso Romanos dice que no hay excusa, ¿no? Y que Dios está con su ira sobre aquellos que, habiéndolo conocido, no lo honraron ni le dieron gracia, ¿no? Ahora, Mano Bryan mencionó otro aspecto, ¿no? De del conocer a Dios y que se van a evidenciar cuando se dé el juicio, ¿no? Bueno, nosotros hasta en este momento estamos en el tiempo de la gracia, ¿no? En la salvación por medio de la fe que Cristo logró para los que Él predestinó, ¿no? Para los escogidos de Él, ¿no? Y murió, cumplió la ley para ser el que imparte salvación a aquellos que el Señor está llamando, ¿no? Este es el tiempo de la gracia, donde estamos nosotros, ¿no? La salvación por fe. Pero antes de Cristo, ¿no? La salvación también era por fe, según el libro de Romanos, según la teología de Pablo, que obró la fe en Abraham primero que las obras, ¿no? O sea, Pablo menciona que la fe en Abraham es lo que también preparaba la salvación de los justos del Antiguo Testamento, ¿no? Y no las obras de la ley, ¿no? Entonces, ese es en el pueblo judío, ¿no? Pero los pueblos que no han conocido, no han oído, ¿no? De la salvación de Dios por medio de la obra de Cristo, los que nacieron antes de la obra de Cristo, ¿cómo serán juzgados ellos, no? ¿Cómo serán juzgados los que no conocieron el tiempo de la gracia, ¿no? ¿Cómo serán juzgados? Romanos lo explica, pues capítulo 2. Vamos a ver esto, ¿ya? ¿Cómo van a ser juzgados los que no conocieron la gracia, ¿no? Romanos capítulo 2, versículo 11. Capítulo 2, verso 11 hasta el verso 16, ¿ya? Vamos a leer ahí. Porque a veces esa pregunta es una pregunta que siempre hacen, ¿no? Sobre el tema de la salvación, cómo Dios va a juzgar a los que no conocieron el Evangelio de Jesús, ¿no? A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice del 11 al 16? A ver, lea. También, pastor, A porque ver, no hay Rey. acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o definiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Ya, ahí está, ¿no? Ahí está, ¿no? La parte que dice
en el capítulo 2, verso 14, ¿no? Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, ¿no? O sea, ahí está hablando de que hay una ley natural en el hombre, interior, ¿no? Y que de alguna manera, sin conocerlo, a la forma judía escrita, ellos obedecen a lo que naturalmente tienen en sus corazones, una ley escrita en su corazón, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos de esto, ¿no? Algunas culturas, ¿no? A ver, ustedes que son de la cultura peruana, ¿no? Ustedes saben historia del Perú, ¿no? Entonces, a ver, dentro del imperio incaico, nuestros antecesores, ¿no? Nuestros antepasados, ellos tenían una regla de convivencia, ¿no? Unas normas de convivencia, ¿no? Que empiezan con ama, ¿no? Ya. ¿Recuerdan ustedes esa regla de convivencia dentro del imperio incaico? ¿Cuáles eran? Ama la suya, ama... Masúa, Amasuya, Maqueya, Mayuya, Macaya, me olvidé. Ya. F. Sí. No seas ocioso, no seas ladrón, No seas ocioso, no seas ladrón, no seas No seas mentiroso mentiroso. Mentiroso. mentiroso, y no. no, y no seas Ocioso. ocioso, ¿no? Ocioso, ladrón, Ocioso, ladrón, mentiroso, ¿no? Ya. Eso está en relación a lo que dentro de la ley de Dios dada al pueblo estaban todas esas consideraciones, ¿no? Pregunto, pregunto a usted, ¿de dónde ellos sabían que esas leyes eran buenas, dominios de sus pueblos conquistados, ¿no? ¿De dónde sabían que el mentir, el robar eran cosas buenas? Si no recibieron ellos la ley dada por Dios. Ni tenían eso ellos presente eso, porque consideraban que era algo bueno para la convivencia. ¿Dónde estaba eso que ellos manifestaron, ¿no? No seas ocioso, no robes. Sí, Pastor, tiene algo que nos puede ayudar. a ver, Dice, por cuanto los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ajá. ¿Y el 15? Va a haber un juicio, va a haber un juicio sobre dos sectores, ¿no? Dos sectores de personas, ¿no? Un juicio para aquellos que no conocieran la ley escrita y un juicio para los que sí conocieron la ley, ¿no? Ah, y que los dos están pues en la misma condición, ¿no? Conocieron a Dios. Entonces no hay judío y no judío que puede excusarse diciendo yo nunca conocí de Dios, yo nunca supe de Dios, ¿no? Dice el apóstol Pablo que Dios se reveló desde el comienzo, ¿no? Así que no va a haber justificación ni para el judío que recibió la ley,
ni para el no judío que no recibió la ley, ¿no? Porque hay algo que los va a juzgar, la ley escrita en su corazón, ¿no? Eso es lo que le va a juzgar, ¿no? Entonces, la situación del hombre, ¿no? Sea quien sea, desde los tiempos antiguos hasta ahora, es la misma, ¿no? No van a poder escaparse del juicio de Dios, no van a poder justificarse del juicio de Dios. Por eso el verso 11 dice, para Dios no hay acepción de personas. O sea, Él no va a hacer un trato distinto, ¿no? No va a haber quien se exonere de la ira de Dios. Dice, todos están bajo la ira de Dios, ¿no? Porque todos ah, han olvidado y han dejado, han rechazado lo que de Dios es, ¿no? Entonces, la culpabilidad del hombre está ahí, en el capítulo 1, versículo 18 en adelante, ¿no? Dios está con ira. Dios está con ira contra el hombre, ¿no? Romanos 3:8, por ejemplo, vamos al 3:8. 3:8, perdón, 9, ¿no? Ah, ya. 9. Claro. A ver, por Pues, favor. a ver, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado al judío y a los gentiles, que todos están bajo pecado. Sí, siga. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcros blanqueados es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de aspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del Ajá, pecado. gracias. Entonces, acá hay una verdad, ¿no? Que Pablo está afirmando, ¿no? Porque el judío quería excusarse, ¿no? De dos maneras quería excusarse, ¿no? Primero, que era pueblo de Dios, escogido, ¿no? Y segundo, que ellos tenían la ley y ellos buscaban obedecer la ley, ¿no? Querían excusarse del resto, ¿no? Pablo dice, cuidado, cuidado, que judío y no judío están bajo la misma situación. Todos son culpables. Y menciona que no hay ni siquiera uno que busque hacer lo bueno. No hay ni siquiera uno. Todos se han corrompido, ¿no? Todos se han descarriado, ¿no? No hay temor de Dios. No hay ni siquiera uno, ¿no? Entonces, la condición de la culpabilidad del hombre es universal, ¿no? No es local, ¿no? Es universal. Sin excepción, todos están declarados culpables y la ira de Dios está sobre ellos, ¿no? Todos, judíos y no judíos. La ira de Dios está sobre ellos porque son culpables, ¿no? Entonces, ese es uno de los puntos centrales de nuestra confesión también, pues, ¿no? Uno de los puntos centrales de nuestra confesión es que el hombre no solo es culpable, sino está corrompido, ¿no? Está depravado, totalmente depravado, ¿no?
sea, no hay nada bueno en el hombre, ¿no? Delante de Dios que satisfaga, ¿no? A Dios. Todo lo que el hombre pueda hacer son trapos de inmundicia, ¿no? Delante de Dios, ¿no? Sus buenas acciones, entre comillas, porque el hombre no puede hacer nada bueno, son trapos de inmundicia para Dios, ¿no? Porque estamos en la misma condición, somos declarados culpables, somos pecadores, ¿no? Y la ira de Dios está sobre todos los hombres, sin excepción. Por eso esa es una doctrina de la universalidad del pecado, que todos están bajo la misma condición, ¿no? Desde el primero que pecó, Adán, hasta el último que está naciendo en la maternidad de Lima, ahora, ¿no? Todos están bajo la misma condición delante de Dios. Somos culpables, ¿no? Y no hay cómo exonerarnos de eso. Y Pablo lo va a demostrar a través del capítulo de, ¿no? Los judíos querían salirse de ese grupo de culpables agarrándose de la ley, ¿no? Y Pablo dice que la ley, más bien, no te justifica, ¿no? Porque ningún hombre puede cumplirlo, sino la ley ha sido puesta para que descubras que eres pecador, ¿no? Al judío, pues le dice, ¿no? La ley Dios la dejó para que nosotros descubramos que somos pecadores, ¿no? El judío también cae en la misma condición de hombre pecador, ¿no? Muy bien, Pastor, sí. eh, es acá muy, muy grande lo que Pablo dice, porque él en las cartas paulinas vamos a encontrar también de que él, por ejemplo, en Filipenses, en el capítulo 3 él confronta a sus paisanos judíos. Y si alguien tiene que gloriarse en la carne, dice, yo más, dice, ¿no? Y da toda una cátedra de lo que él podía hablar con referente a la ley judía. Y lo dice, ¿no? Y algo muy importante que quiero resaltar es, dice circuncidado al octavo día. Eso es muy importante para un judío. Ujú, Tenía toda, es como una sangre real, no un rito básico para que tú seas hebreo de hebreo, judío de judío. ujú, Entonces, en Filipenses, el capítulo 3 él dice todo esto, pero también afirma que esto le he tomado, dice, le deja como basura, dice, para ganar el amor de Cristo. ujú. Así Entonces, es. eso es muy importante, pero así sus paisanos no le daban crédito a su prédica. Sí, está bien, Javier. Bueno, porque el choque que había con Pablo, pues es que él estaba mostrando que la justicia de Dios se obtiene por medio de la fe en Cristo, ¿no? Y no por las obras de la ley, ¿no? Judío Pastor, pensaba que la ley era parte de su justificación. Sí. esto es importante, ¿no? Entender que quede de las congregaciones que todavía siguen considerando a Israel como el pueblo de Dios, ¿no? Ujú, Y que todavía de repente en nuestra denominación pueden haber de repente pastores que mantienen esa línea. Entonces, ¿cómo convencerlos? De repente, a veces observo que dicen que hay de alguna manera criterios, ¿no? A eso se le llama criterios, ¿no? U opiniones, y que se le respetan los criterios, pero un poco dar demasiada libertad a algún tipo de criterios así, pues no cree que al final termina siendo un peligro, un peligro en realidad para el pueblo que escucha, ¿no? Y que al final de cuentas lo puede tomar como doctrina, porque que yo piense algo es una cosa, pero que yo enseñe ya es otra cosa, ¿no? O sea, ya la persona que me escucha, imagínate, ¿no? Lo toma como verdad, algo que muy probable pueda ser un criterio mío, ¿no? En todo caso eso, o sea, importante, ¿no? Verlo ver esta parte, ¿no? Del pueblo de la justificación y de que en realidad los judíos entender que si no aceptan a Jesucristo como su Salvador,
tampoco ellos van a ser salvos. definitivamente, ¿no? No hay otra. Porque la confesión de Jesús, ¿no? En Juan capítulo 14, verso 6, la declaración de Jesús es excluyente, ¿no? Él no apertura varias posibilidades, él apertura solamente una, ¿no? Y excluye todo lo demás. Dice, nadie viene al Padre sino por mí. O sea, no hay otra forma de alcanzar la salvación del alma, sino a través de Cristo, ¿no? Entonces, no hay ¿Cómo? camino, no hay que uno sea judío y por ser judío alcanzo la salvación, ¿no? No es porque yo cumpla la ley de Dios alcanzo la salvación, ¿no? No, ninguno de esos caminos nos van a conducir al Padre, ¿no? No es que todos los caminos conducen a Roma, sino solo hay un camino y es exclusivo, ¿no? Es Jesús, ¿no? Él no da la apertura de otras posibilidades, solo hay una, y él se declara como la única posibilidad, ¿no? Es excluyente. De alguna manera, quiera o no, el cristianismo es excluyente, ¿no? O sea, no da posibilidad de que en otro lugar haya salvación. No hay. Bien, ¿alguien iba a comentar algo? ¿Algo Sí, dijo? pastor, Sí. hay cristianos que son hinchas de David Damon. Es, Y que- él es judío, pero yo no sé por qué tanto se esfuerza en mostrar que es judío, ¿no? No sé cuál es su intención de exagerar al momento de que él se presenta, no exagera, ¿no? Hace varias cosas para afirmar y reafirmar que él es judío, ¿no? Como que si eso le va a dar una mejor posición, ¿no? Delante de otro, ¿no? claro, Sí, no sé. Hay esa idea, pues, de que lo que dice Julio, ¿no? Pastor, Que, bueno, sí, pero adelante. esos son el espíritu de los Gálatas, pues, ¿no? Quieren volver, o sea, juntan el evangelio con las cosas del antiguo pacto, quieren hacer los cultos con talit, quieren, se son judaizantes, pues, ¿no? Claro, Entonces, son judíos que se aferran a su judaísmo y sí, piensan que ahí también hay algo que les va a dar un favor extra, ¿no? claro, es como Gálatas, pues, ¿no? Claro, como algo más, ¿no? Tienen un favor, puntos más, ¿no? Han ganado más puntos, digamos. Doctor, Sí, le cuento, el mes pasado aquí tuvimos la visita de un personaje que se dice ser judío, ¿no? Pero judío porque ellos practican el judaísmo y no tiene nada de judío, es más guanuqueño que guanuqueño, ¿ya? Pero fue recomendado por un hermano acá de la congregación, porque los días viernes tenemos doctrina. ¿Y qué le habrá ya, pasado a ese hermanito que le ha recomendado acá? Anda, el día viernes tiene doctrina. Y ya, nosotros aquí el día viernes sí nos preparamos. Y ya había venido anteriormente, había ya, venido y se mandó su rollo, pues el judío se mandó su rollo y todos pues no pudieron refutar, ¿no? ya, Y ya la segunda vez vino, ¿no? Ya queriendo otra vez soltar su rollo. ya, Entonces le damos la bienvenida, le pedimos que se presente, ¿no? Su nombre tal, vengo recomendado por tal hermano. Muy bien, le digo, siéntate, estamos empezando, le digo, tenemos el curso de doctrina hoy día. Y le di pase un poco para ver cómo, qué, qué doctrina traes, ¿no? Que, uy, se mandó pues, de que soy judío y tantas cosas más que mi papá, mi abuelo. Ah, le digo, usted no es judío por nacionalidad, le digo, sino porque ha abrazado. Ah, sí, ah, ya, entonces, pero ¿y qué con Cristo? No, es un farsante, dice. así, Sí. ¿Y qué del apóstol Pablo entonces? De hebreo, judío, de judío. No, Pablito, te he equivocado.
Mira, hermanito, si no tiene la misma doctrina, tienes la puerta abierta. Un tabazo y lo botamos, ¿no? Está bien, pues, ¿qué va a estar? Porque no, y todos los hermanos escuchando pues, acá, los presbíteros, la presbítera estaba escuchando y no le digo, esto cosa no se le permite y fuera, si no trae la misma doctrina, ni es nuestro hermano. Listo. Mucha Claro, herejía, muchas herejías. Mucha herejía, entonces, pero hermano, me dice, la vez pasada lo han aceptado y le han dado y se ha dado un rollo, se ha soltado. Es que no es así, pues le digo. Pablo dice bien claro, aquel que no trae el evangelio de Pablo, no lo llama Anátema. hermano, ni sea bienvenido. claro. Entonces, eh, por aquí siempre hay algunos que se creen judíos porque han rebuscado su apellido por ahí y le han dicho que tú eres judío por tu apellido, le han dicho. Supuestamente le han dicho, oh, mi apellido es judío. ¿Y qué? ¿Y qué? Claro, que Con no eso. tiene nada, pues, o sea, Más santidad. qué logro tiene ser judío? ¿Qué logro tiene ser judío? ¿Qué ganancia tiene? Ni una, no hay Sí, nada. entonces, sí, pastor, a veces visitan algunas iglesias y a veces sorprenden, ¿no? Y confunden. Bueno, acá los hermanos sacamos la palabra, la Biblia y comenzamos a estudiar y darles, ¿no? Que el evangelio, pues, la salvación, la justificación Claro, a pues. través de Jesucristo. Sí, es importante eso porque bueno, todavía siguen pues los movimientos de ese tipo, ¿no? A propósito de eso, César Vidal, no sé si usted conoce a este español reformado, ¿no? Es catedrático, es buen exponente. Él Buena exposición. hace, sí, él hace una exposición sobre las 70 semanas, ¿no? De Daniel. Mm, Y trae abajo, pues, la idea de la, oración. de los 7 años de tribulación, del anticristo, y que la iglesia va a ser raptada al, a cuando se manifieste el anticristo y se va a ir, la iglesia va a desaparecer, ¿no? Hace una buena exposición, ¿no? De, sobre ese tema de las 70 semanas y cómo se cumple en Cristo, ¿no? En Cristo se cumple las profecías de Daniel, ¿no? Interesante, ¿ah? Así que si usted tiene oportunidad de verle, escúchelo a Vidal, es muy bueno exponiendo. Sí, pastor, Estuvo acá, sí, tiene buenas exposiciones. Por ejemplo, tiene un libro, un rabino, y lo ajá, expone también. Muy, claro, muy buenas exposiciones. Sí, sí, lo he sí, habla escuchado. bien, enseña bien, es bastante claro. Estuvo en Lima, estuvo antes de la pandemia, estuvo. Lo invitaron a programa sobre el Día de la Reforma, los 500 años de Lutero, pues, ¿no? De la Reforma. Vino a Lima y estuvo en radioprogramas, ¿no? Explicando acerca de la diferencia del catolicismo con el protestantismo. Y el punto de partida de él era la justificación por la fe, pues, ¿no? Eso dijo, esa es la principal diferencia, ¿no? Pastor, La yo justificación por la fe. yo le comento eso porque, no necesariamente tal vez porque nosotros como denominación, o sea, veamos, ¿no? De que de repente algún pastor está ya poniéndose talido, eh, ¿no? Teniendo ahí en sus altares el candelabro, qué sé yo, ¿no? Esas cosas, sino Oye, que, cuidado, cuidado ya. sino que de alguna manera, como le dije hace un rato, ¿no? A veces por criterio, pero, o sea, yo puedo tener un criterio, pero si yo lo enseño, a final de cuentas termina siendo doctrina para el pueblo, y ese es el peligro en realidad, ¿no? Sí, Pero claro. además de eso, o sea, versiones, ¿no? Como que todavía seguir considerando a Israel el pueblo de Dios, todavía considerar que Jesús va a venir ¿no? O sea, por ejemplo, no oremos por la paz de Jerusalén, oremos por Israel. Si Israel es algo, o sea, si oramos por Israel, jamás es el diablo, digamos así, ¿no? Son los enemigos, o sea, que Israel es el reloj del tiempo y cosas así, ¿no? En realidad que a veces se pueden estar infiltrando en las enseñanzas de la congregación
Y al final para el pueblo termina eso siendo doctrina, pues, ¿no? Porque, porque lo están enseñando a los pastores. Claro, porque Israel ya cumplió, pues, ¿no? Ya cumplió el propósito del Señor, ¿no? Ahora, Pablo dice que la pared que separaba ha sido derribada, pues, ¿no? Haciendo de los dos un solo pueblo, ¿no? Entonces, el nuevo Israel es la iglesia, pues, ¿no? El nuevo Israel es la iglesia. Ahora, las profecías dadas a Israel, pues, se han cumplido, ¿no? En su momento. Y Dios tendrá, pues, un obrar con su pueblo, ya pedirá cuentas directamente, pues, ¿no? Pero ahí está, ¿ya? Entonces, cuidado con poner cosas. Hoy he visto en una congregación que ponen banderas de Israel también. Sí, sí, he visto. Ponen su bandera de Israel. Bueno, serán israelitas, pues, ¿no? Hay otros que se hacen crecer, dice la barba, como rabinos, no pasan navaja, ¿no? Pues, Bueno, no hay bienvenidos que sean confundir, pues. nazareos, pastor. No vayan a confundirlo con los seguidores de Taucusi. Bueno, esos sí son israelitas, pues, ¿no? Pero del nuevo pacto, ¿no? Bueno, vamos al, este, al capítulo 5 de la estructura de Romanos, porque ahí nos va a dar los resultados de la justificación, ¿no? O sea, la justificación es obra de Dios para el hombre. La justicia de Dios se aplica en Cristo al que Él elige, ¿no? La justicia de Dios es derramada al hombre que Él elige, ¿no? Aunque le duela a los arminianos, Dios derrama su justicia a los hombres que Él elige, ¿no? Le elige a los hombres, ¿no? Él elige al hombre que quiere salvar, ¿no? Y aplica su justicia sobre él a través de Cristo, ¿no? El justo. Ahora, cuando uno alcanza la justificación por gracia de Dios, porque Él así lo decide soberanamente, hay resultados de la justificación, ¿no? O sea, hay beneficios de la justificación. Y Romanos capítulo 5, Pablo va a decir cuáles son los resultados de haber sido justificados, ¿no? A ver, lea del capítulo 5, perdón, verso 1 Ujú. al verso 11. Léalo con confianza, no tenga, no se avergüence del evangelio, que es poder de Dios. A ver, ¿quién quiere leer? Amén, pastor, para no pelear. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá algunos por un justo, con todo pudiera ser. Le leo la señal, creo, a Roger. Ya. Una señal. Está en el versículo ¿Siete? 7, sí. Siete. Siete, A ver, siete. Ciertamente, sigue. sí, ciertamente Alguno apenas osara morirá morir por el bueno, alguno por un pues justo. Con todo, aún, con un justo, ¿dónde estamos? A ver, 7, ¿no? Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida.
Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ajá, gracias. Ya, entonces acá está el apóstol mostrando con claridad cuáles son los resultados de la justificación. ¿Cuál es el primer resultado en la teología paulina de la justificación? Tenemos paz. Ya, tenemos paz, sí, pero hay un resultado mayor. Ya. Tenemos entrada, dice, ¿no? Ya. Recuerda el capítulo 1, perdón, capítulo 2, 1 del 18 en adelante. Todos son culpables. Justificados. Todos son culpables y todos están bajo la ira de Dios. Y ahora los que han alcanzado la justificación en Cristo Hemos tienen reconciliado. resultados. Lo han alcanzado por la fe. No, Ya, pero hay un resultado mayor. hemos sido reconciliados. Ya, también, pero hay un resultado mayor de la Ujú. justificación. Que eso debe ser el clave principal, ¿no? Somos declarados justos. Somos justos, Todo, justos. todo lo que han dicho está bien, ¿ah? Todo lo que han dicho también son beneficios de la justificación, pero hay uno mayor, Ah, ya. Somos salvos. Bueno, que está en el versículo 5, 9. 9. Salvos, Somos de la ira, salvos. de la ira, Somos salvos de la ira, de la ira de Dios, claro. porque estamos bajo la ira de Dios, pues. Capítulo 2, capítulo 1 de esos 18 hasta adelante, hasta el capítulo 3, dice que todos estamos culpables y todos estamos bajo la ira de Dios. Pero ahora que hemos alcanzado la justificación en Cristo, somos salvos de esa ira, del juicio de Dios, ¿no? Entonces, salvarse de la ira de Dios es un resultado de la justificación, ¿no? Estamos salvos de la ira. Y luego viene todos los beneficios que trae la justificación, ¿no? Primero hemos sido salvados de su ira. Luego, lo que mencionó Javier, tenemos paz para con Dios, ¿no? Segundo, hemos sido reconciliados, se ha abierto la comunión, ¿no? Se ha aperturado el diálogo con Dios, la comunicación con Dios, ¿no? El acercamiento a Dios se ha aperturado con la justificación, ¿no? ¿Qué más? Tenemos, ¿qué más? La esperanza y la gloria de Dios, ¿no? Tenemos la esperanza y la gloria de Dios con la justificación. La glorificación, lógicamente, ¿no? Un resultado de la justificación va a ser que vamos a llegar a ver la gloria de Dios en un estado de glorificación, ¿no? Entonces, eso es en parte de lo que se alcanza en la justificación, ¿no? Que Cristo logró imputarnos a nosotros, ¿no? Darnos, ¿no? Capítulo 5, entonces, es parte de la resultados de la justificación, ¿no? Y el capítulo 8, con eso acabamos ya, ¿no? Nos habla acerca de la vida en el Espíritu, ¿no? Y la obra del Espíritu en aquellos que han sido justificados, ¿no? Los que los que están en Cristo Jesús, ¿no? Los que han sido justificados en Cristo Jesús y andan conforme al Espíritu, ¿no? Tienen el proceso de la santificación, la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, ¿no? Entonces, una evidencia de la justificación, ¿no? Ya hemos visto los resultados, ¿no? Capítulo 5. Capítulo 8 son las evidencias de la justificación.
Una evidencia de que la persona ha sido justificada por Dios es que anda en el Espíritu, ¿no? La obra del Espíritu Santo se evidencia en él, ¿no? La vieja condición, la vieja humanidad de ese hombre justificado ya ha sido sepultada. El pecado ya no se enseñorea de esa persona, ¿no? Ahora obra bajo las obras del Espíritu Santo, ¿no? Vive la vida guiado por el Espíritu Santo, ¿no? Así que la ley del Espíritu de Cristo vive ahora en el nuevo creyente, en la nueva persona que ha sido justificada. Vivir en el Espíritu es la obra de la santificación en el creyente, ¿no? Ahora, el creyente ha sido librado de la ira por la justicia de Cristo, ha sido justificado delante del Padre, y el Padre, por medio de su Espíritu, empieza una obra de regeneración, de purificación, de preparación para su futura glorificación, ¿no? Es el proceso del capítulo 8, ¿no? La vida en el Espíritu, una evidencia de la justificación, ¿no? Por eso no es una persona que anda en la carne, pues definitivamente no puede atreverse a decir que ha sido justificado, ¿no? O sea, no es así, ¿no? La justicia de Dios se expresa en el hombre alcanzado por Cristo porque evidencia con su vida la obra del Espíritu Santo, ¿no? Muy bien, y ahí terminamos. Como les dije, ustedes ya van a tener una clase específica de Romanos, ¿no? Ahí van a dar más detalles, profundidad, ¿no? La última parte de Romanos, la última parte de la estructura de Romanos es la vida del justificado, ¿no? Los deberes cristianos del que ha sido justificado, ¿no? Frente a la sociedad, frente a al trabajo, frente al prójimo, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Capítulo 12 y capítulo 14, ¿no? Esa es la parte final de Romanos. Bueno, siga leyendo Romanos. Y para la próxima semana vamos a ver ahora la carta que escribe Pablo a los Efesios, ¿no? Es una carta también importante, muy buena, la carta a los Efesios. Vamos a analizarla juntos, toda la carta a los Efesios. Vamos a ver la teología paulina en Efesios. No se olvide los propósitos y todo eso que está en el libro de Harrison, la introducción a Efesios. Harrison nos está ayudando para las introducciones, ¿no? Entonces, sigamos leyendo a Harrison, porque ya tenemos más o menos su forma, como él describe la introducción. Entonces, tomemos de lo que dice Harrison, ¿ya? Eso está, a ver, les digo, página 329, ¿no? La introducción al libro de los Efesios, a la carta de los Efesios, está página 329 a la página 330 a ver, déjenme chequear. 37. Ya 329 a 337, ¿no? 300, ahí así, 329 al 337. 337. Esa es la introducción a Efesios de Harrison, ¿no? Léalo, no es mucho. Lea para que tenga ya la introducción, el contexto de la carta, ¿no? Los destinatarios, el propósito, el contenido, ¿no? Y luego ya aquí avanzamos un poco más sobre el estudio de Efesios, la estructura, el mensaje, la teología que Pablo muestra ahí, ¿no? Y Dios mediante podamos acabar todo Efesios en una sola clase, ¿no? Luego ya pasamos a las cartas
más breves, ¿no? Como Tesalonicenses, primera y segunda, y terminamos con las pastorales, ¿no? Timoteo y Tito, ¿no? Y Filemón también podríamos tocar algo, ¿no? Muy bien, les dejo entonces con esa tarea para esta semana y ya la próxima seguimos avanzando con Efesios, ¿no? ¿Alguna pregunta? Avisen a sus compañeras. Si las ven el día jueves, avísenle que hay lectura, ¿no? Y que no falten. ¿Hay alguna pregunta? Si no, ya nos despedimos con oración para terminar. ¿No hay preguntas? Muy bien. Entonces, Hashem. vamos a pedirle a Brian, ¿no? Que está bastante entusiasta por orar, que pueda orar para que nos despida. En hebreo puedo orar si gusta. Sí, en hebreo, en arameo también, aceptamos En todo. lenguas, en lenguas. Sí, en No te voy a lenguas. entender, hermano. Está bien. Tengo esa genial. Ok, oremos, hermanos. Padre, en el nombre del Señor Jesús, te agradecemos, Señor, por la enseñanza de hoy. Te agradecemos, Señor, por darnos la oportunidad de seguir aprendiendo de tu palabra. Y bendice a mis hermanos aquí presentes y también a nuestro maestro, quien ha preparado la clase hoy para dictar a nosotros, Señor. Te agradecemos, Señor, y bendícenos, Señor. Así oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Buenas Amén. noches. Dios le bendiga. Nos Baruch vemos. Hashem, Baruch Hashem. Bendiciones, hermano, ya pastor. Ba- Shalom, Pastor, Baruch shalom, Hashem, pastor, bendiciones. Adonai. shalom, Yo te voy a hablar. Cuidado con esa Bendiciones, corriente, hermano. por favor. no, Adonai. Shalom. De broma en broma lo vas a ver a Brian con bigote. Chalón. No lo confieses Ah, eso, ¿no?